Y a pesar de la desaceleración económica, el alza del precio del suelo en Santiago no se detiene. En los últimos 8 años, el precio del metro cuadrado en 13 comunas de la región metropolitana subió un 70%. Para profundizar en el tema se encuentra con nosotros el gerente general de Arenas y Cayo, Teodosio Cayo. Teodosio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Preguntarle a qué se debe esta alza y lo que también llama la atención que quizás son comunas que no generalmente eran las que más subían en el precio del suelo y que subieron más de un 100%. Sí, bueno, en general lo que está ocurriendo, digamos, que distintas inmobiliarias y constructoras empiezan a tomar posiciones ya en otras comunas antes consideradas más periféricas o no con muchos desarrollos, precisamente adelantándose a lo que podría ser en los próximos 4 o 5 años más para poder desarrollar esos proyectos en esos lugares. Por ejemplo, comunas como Quinta Normal, donde no necesariamente ha salido en periodos anteriores en los números, en esta vez empieza a salir precisamente porque se nota un mayor número de permisos que involucran más metros cuadrados para construir de aquí a los próximos años. Eso, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, que es el que más subió, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué finalmente la oferta, el exceso de oferta hace que suba el metro cuadrado, por ejemplo, de precio? En general no es por el tema de la oferta, sino que por la demanda de cómo los desarrolladores inmobiliarios están viendo que son comunas que están muy cerca de otros desarrollos que ya se han ido potenciando y que por lo tanto reúnen características para que en los próximos años podrían también recibir parte de ese desarrollo. Por ejemplo, Quinta Normal tiene metro, hay universidades cercanas, hay buenas vías de acceso, por lo tanto se empiezan a dar una serie de condiciones, mezclado todo esto con el área industrial y que permite que las personas a lo mejor puedan trabajar y vivir en la misma comuna. Por lo tanto se empiezan a desarrollar puntos de donde efectivamente las inmobiliarias están viendo este tema y por supuesto empiezan a tomar ciertas posiciones en ese lugar. Teodosio, digo, sin embargo el ritmo del alza en el periodo 2013 a 2016 es menor al del periodo 2008-2012. Sí, exactamente. En general esto uno tiene que mirarlo en el largo plazo porque naturalmente va dependiendo de cómo son finalmente cómo se ejecutan estos proyectos. Hay que pensar que, por ejemplo, en época actual, con una época un poco más de contracción, con dificultades en el financiamiento o que el financiamiento ya no llega a un 90, puede ser a un 80 y pensar que años antes era un 100, todo ese tipo de cosas de alguna manera van afectando el consumo de bienes y por lo tanto de alguna manera también el ir comprando terrenos que finalmente va a ser donde se van a colocar todos estos proyectos. ¿Providencia sigue siendo la comuna con el metro cuadrado más caro? Sí, Providencia en general es una comuna que por lo acotado del suelo, obviamente todo lo que se pueda vender pasa a ser un valor muy alto porque ya no solo hay que estar pensando, por ejemplo, en 1 o 2 casas, eso ya dejó de ser así, sino que hoy día se está tratando de ver, por ejemplo, edificios de 4 pisos, 5 pisos, para transformarlo a lo mejor en edificios de más altura. Ahora, eso se cruza también con las restricciones de altura y por lo tanto ya los desarrolladores no les es tan fácil mirar en esos lugares, sino que tienen que irse a lugares donde, por ejemplo, no existen restricciones de altura o al juntar 2 o 3 casas sí se puede desarrollar un proyecto inmobiliario y eso significa negociar con menos personas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de Las Condes, que se estancó un poco, el aumento es bien poco significativo? Sí, ahí no debemos confundir un poquito con la cifra porque si bien las diferenciales que se producen año a año no son tan fuertes, siempre ha sido un lugar con un crecimiento sostenido. Por lo tanto, el hecho, digamos, del diferencial no necesariamente refleja que se ha estancado, muy por el contrario. Las Condes, por ejemplo, es un lugar que siempre ha tenido demanda y que tiene una diversidad de productos bastante interesante. Sobre todo, por ejemplo, en la línea de eje de metro, hay un mix de productos bastante bueno en términos de un dormitorio, 2, 3 y 4 y por lo tanto hay una opción mayor que en otras comunas incluso. ¿Se va a estancar esta alza en algún minuto? Este boom que también se ha hablado mucho inmobiliario y que todo está quizá aumentado el precio, bueno, considerando también porque cada vez son más escasos los terrenos. En realidad es difícil decirlo, pero sí lo que nosotros podríamos prever en este minuto es que
no es muy razonable pensar que alguien va a cobrar menos por un terreno que está siendo demandado en valores altos. Por lo tanto, es más bien la pregunta al revés. Cuando ocurre poca demanda, cuando se produce una contracción, probablemente en ese minuto exista un poder de negociación diferente. Pero en este minuto, al ser un bien escaso, al no existir muchas opciones, claramente el precio sigue subiendo. Y el comportamiento también de la sociedad ha influido, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10 años vemos que muchas personas jóvenes, adultos jóvenes ya viven solos. Antes quizás esa figura no existía, por eso ha sido también una explosión en Santiago Centro, por ejemplo, que vemos varios departamentos de 1 dormitorio, 2 dormitorios como máximo. Bueno, en general nosotros vemos un cambio bien positivo. Por un lado, quienes están vendiendo un terreno, son propietarios de una casa, ya no solo aceptan la oferta que se les pueda estar pasando, sino que hay un estudio detrás que le dice cuánto es lo máximo, hasta dónde podría negociar con la persona que le está haciendo esa oferta. Por otra parte, los profesionales jóvenes particularmente están también tomando las opciones de bienes habitacionales como una opción de inversión, y también las personas están viendo que ellos pueden no solo tener una vivienda a lo largo de su vida, sino que también pueden ir evolucionando y por lo tanto en una época temprana pueden tomar un departamento pequeño que después lo pueden dejar en arriendo y que les pueda servir como una posible jubilación, luego cambiarse a una propiedad un poco más grande y luego incluso volver a una propiedad pequeña, y todo esto hace que el movimiento inmobiliario obviamente tenga por supuesto una demanda mayor, que conjugado con la opción de que muchas de estas unidades puedan servir también de inversión en el largo plazo, hace que la demanda también aumente. Y respecto a las comunas de la periferia, por así decirlo, las que están más lejanas, ¿esas podrían también tener un alza considerando de el exceso que hay ya de personas en el centro, más, por así decirlo, de Santiago y ir, por ejemplo, a Talagante, San Bernardo? Bueno, en la medida que nosotros veamos que mejoren las vías de comunicación, claramente es un hecho que va a pasar. Nosotros vemos que, por supuesto, en las áreas más periféricas se construyen más casas, por supuesto, por el valor del suelo, todavía es esa opción. Pero eso se va a ir mejorando y densificando en la medida que las vías de acercamiento al centro, a los puntos de trabajo, a los colegios, también mejoren. Si hay ese mix de productos, por supuesto, todas esas zonas podrían pasar a ser un área de extensión que claramente una persona puede lograr mayores metros cuadrados a un menor precio, estando bastante cerca en términos relativos por el tiempo que ocupa en el desplazamiento hacia ese lugar. La Reina también aumentó el costo del metro cuadrado, ¿eso también ha aumentado la demanda o no? Sí, básicamente La Reina hay dos fenómenos que nosotros estamos viendo. Uno, primero es que tiene un lugar muy acotado y por lo tanto los suelos, al igual que Providencia, son escasos. Y por lo tanto quien quiere vivir en La Reina necesariamente tiene que pagar el precio de lo que se está ofertando en ese punto. Y lo otro que hemos estado viendo es que también hay un desplazamiento de ciertas decisiones que antes se tomaban, por ejemplo, con la dehesa o incluso Las Condes, que también pasan a La Reina, y el desarrollo de varios proyectos de menor superficie a los que tradicionalmente uno veía en La Reina también se están produciendo. Por lo tanto, hay un mix de productos tanto hacia el lado de Las Condes, hacia el lado de Peñalolén, y que hace que, por supuesto, en este mix se produzcan variaciones de precio también muy interesantes y, por lo tanto, el alza. ¿Qué una figura más alejado del centro, por ejemplo? En el caso de La Reina, los que eligen vivir allá o en Peñalolén Alto. Sí, hay situaciones ahí un poco más complejas desde el punto de vista del transporte. No necesariamente más lejos, simplemente que es un tema de transporte que obliga, claro, exactamente, obliga a las personas de alguna manera a tener 1 o 2 vehículos muchas veces, y en el caso de los colegios, en el caso de las universidades, también el moverse dentro de esas comunas hacia otras comunas también de alguna manera afecta, y por supuesto, digamos, eso va a incidir en qué producto estoy tratando de colocar en ese lugar. Y por último, el valor del suelo en Lo Barnechea es más barato, por ejemplo, que otras comunas como La Reina, Vitacura y Las Condes. No, lo que pasa es que Lo Barnechea es una área muy amplia y por lo tanto hay zonas que los valores son relativamente bajos, pero es por las dimensiones que tiene. Si uno ve casos puntuales, en realidad los valores son bastante altos y es muy poco probable que uno los vea bajar. No así, por ejemplo, las construcciones, que probablemente construcciones de un valor que hoy día consideramos altísimo, por ejemplo, podríamos sí ver con una mayor contracción valores más bajos, especialmente si esos bienes de alguna manera lo están
destinando a la renta. En ese caso sí vemos que de hecho, ya han existido bajas importantes en sus valores de canon de arriendo. Teodosio Cayo, muchas gracias por esta conversación. Hasta pronto. Gracias a ustedes.